7 de diciembre de 1941, fecha que, según declaró el presidente Roosevelt, viviría en la infamia, era un día como ningún otro, un día que cambiaría para siempre el curso de la historia mundial. Este fue el día en que las vidas de miles de personas se vieron irrevocablemente alteradas, cuando el mundo se quedó quieto en estado de shock e incredulidad, y cuando un devastador ataque a Pearl Harbor catapultó a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Únase a nosotros mientras profundizamos en los anales de la historia, y desentrañamos los acontecimientos de este fatídico día en nuestro documental Pearl Harbor, el día que cambió la historia para siempre. Para comprender verdaderamente el impacto de los acontecimientos ocurridos el 7 de diciembre de 1941, debemos transportarnos a los albores del siglo XX. El panorama político era tumultuoso, cargado de la tensión de los conflictos que se gestaban en el horizonte. El ascenso de regímenes agresivos en Europa y Asia estaba dictando el curso de los asuntos mundiales, y Estados Unidos se encontraba al borde del precipicio de una guerra que esperaban evitar a toda costa. Fue en medio de este contexto turbulento que se tomaron decisiones cruciales que prepararon el escenario para ese fatídico día. En la década de 1930, los vientos de guerra soplaban a través de la vasta extensión del Océano Pacífico. Japón, una nación rebosante de ambición imperial, y que competía por el dominio en Oriente, había desatado su poder militar con la invasión de Manchuria en 1931. A medida que aumentaba la condena internacional, Japón hizo oídos sordos al mundo, rechazó los llamados al desarme y se retiró de la Sociedad de Naciones en 1933. Su agresión desenfrenada continuó creciendo, alcanzando un cenit crítico con el pacto tripartito firmado en septiembre de 1940, uniendo a Japón, Alemania e Italia en un preludio a un inminente conflicto global. En medio de estas convulsiones geopolíticas, Estados Unidos navegaba por una política matizada de neutralidad. Si bien el presidente Roosevelt albergaba una preocupación genuina por la escalada de tensiones globales, voces perspicaces dentro de su gabinete clamaban por una postura más intervencionista, lo que reflejaba la profunda división con la que estaba lidiando la nación. La base naval de Pearl Harbor en ese momento albergaba una parte considerable de la flota estadounidense del Pacífico, lo que servía como un potente elemento disuasorio para la agresión japonesa y un símbolo visible del poder estadounidense. Pero la tranquilidad de una típica mañana de domingo se hizo añicos el 7 de diciembre de 1941, cuando sin una declaración de guerra, Japón lanzó un ataque rápido y salvaje contra Pearl Harbor. Múltiples oleadas de aviones de combate japoneses asaltaron brutalmente la base naval, provocando destrucción y muerte desde los cielos. Para los desprevenidos militares estadounidenses, esto no fue solo un ataque sorpresa, fue una tragedia desgarradora que se cobró la vida de más de 2.400 personas y incendió innumerables barcos. Los cielos se oscurecieron con la nube de humo acre mientras el atronador rugido de los aviones de combate disminuía. Las otrora tranquilas aguas de Pearl Harbor ahora estaban perturbadas, salpicadas de restos de un ataque implacable. El US Arizona, un poderoso acorazado, yacía sitiado en el fondo del puerto, con sus sagradas cubiertas golpeadas y sumergidas, mientras que el US Oklahoma, con sus costados perforados y traspasados, se tambaleaba peligrosamente a medida que las aguas subían. Otros 6 barcos habían sufrido de manera similar, un sombrío testimonio de la ferocidad del asalto japonés. Apenas unas horas después del ataque, el presidente Roosevelt compareció ante un sombrío Congreso, y pronunció su ahora famoso discurso del Día de la Infamia. En él, subrayó la magnitud del asalto no provocado, anunciando la entrada formal de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, y la mayor determinación de llevar el conflicto hasta la victoria absoluta. Pero en medio del eco resonante de su grito de guerra, también surgió un conmovedor llamado al recuerdo, y la promesa de hacer lo correcto por parte de aquellos que habían hecho el máximo sacrificio. El ataque a Pearl Harbor unificó profundamente a la nación. Una nación que alguna vez estuvo dividida entre tendencias aislacionistas, y la necesidad de responsabilidad global ahora se vio inexorablemente arrastrada al escenario mundial. Los ecos de Recuerden Pearl Harbor se convirtieron en un grito de guerra, alimentando la determinación nacional de vengar el asalto, y restaurando un sentido de unidad y propósito dentro de la población estadounidense. Mientras tanto, los ecos de los cataclísmicos acontecimientos en Pearl Harbor resonaron mucho más allá de sus tranquilas costas. En Europa, las espectaculares conquistas de la Alemania nazi se enfrentaron ahora a un oponente decidido, mientras que en el Pacífico, Estados Unidos luchó desafiante en varios frentes. En el transcurso de los siguientes 4 años, el espíritu audaz de los rojos, blancos y azules fue puesto a prueba, y fortalecido a medida que millones de vidas fueron alteradas irrevocablemente. En una nota más conmovedora, el error de cálculo estratégico de los planificadores de guerra japoneses tuvo consecuencias de gran alcance para su nación. Al incitar a la guerra a la nación industrialmente más potente del mundo, habían sembrado las semillas de su propia destrucción. A medida que avanzaba la guerra, el creciente escenario de conflicto, agravado por el bloqueo económico, colocó a Japón en una situación desesperada, obligándolos a enfrentar la catastrófica decisión de ejecutar una capitulación que puso fin a la guerra. A medida que se calmó el polvo de un conflicto global sin precedentes, el mundo que surgió quedó irreconocible del que existía antes del 7 de diciembre de 1941.
La escala sin precedentes de muerte y devastación había alterado el equilibrio geopolítico. Los imperios habían caído, las naciones habían resurgido de las cenizas, y Estados Unidos emergió como una potencia mundial, con Pearl Harbor grabado de manera indeleble en su memoria colectiva. Hoy, mientras contemplamos las tranquilas aguas de Pearl Harbor, recordamos el infame día que destrozó su serenidad. Mientras los cascos oxidados de los acorazados hundidos preservan la memoria de quienes perecieron dentro de sus confines de acero, somos testigos del profundo costo humano de la guerra. Y con el espíritu perdurable de reconciliación y recuerdo, honramos su sacrificio y nos esforzamos por garantizar que un acontecimiento tan cataclísmico nunca se repita. Vientos justos y mares seguidores, por cierto,